Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la segunda sesión del seminario Microscopías de Tres Elocuentes en la Historia del Arte, que como ya sabéis es un seminario que nace en el seno del grupo Arte y Pensamiento en colaboración con el CENDEAC y que tendrá lugar cada jueves por la tarde hasta el 17 de junio. Hoy tengo el placer de presentar a Jorge Tomás, profesor de Arte Clásico en la Universidad Autónoma de Madrid. Tomás se formó en Historia del Arte y Filología Clásica en la Universidad de Murcia, donde también leyó su tesis, la Escuela de Pintura de Sicción y su fortuna crítica. Ha disfrutado de estancias en prestigiosos centros de investigación, como el Barbour Institute en su etapa predoctoral, en Roma con la beca de la Real Academia de España en Roma, o la Universidad de Nova de Lisboa con una beca postdoctoral financiada por la Fundación de Ciencia y Tecnología de Portugal. La dimensión internacional de su investigación ha quedado plasmada en diversas publicaciones, como su volumen La Escuela de Pintura de Sicción y su fortuna crítica, publicada en Reino Unido, y Pausas de Sicción, publicada en Italia, además de ediciones de varios libros colectivos en editoriales de prestigio y numerosos artículos que acometen el estudio del arte clásico desde una perspectiva rigurosa e interdisciplinar. A lo largo de su carrera ha demostrado su versatilidad investigadora, estudiando desde la pintura griega y su fortuna posclásica hasta los mosaicos de Lusitania o las gemas mágicas. Antes de dar palabra al invitado, solo resta deciros que siguiendo la dinámica habitual del seminario, después de la ponencia, una compañera del grupo Arte y Pensamiento se encargará de conducir el coloquio. En este caso se trata de nuestra compañera Pilar Díez del Corral. Y bueno, no queda nada más que decir. Muchas gracias y doy la palabra a Jorge Tomás. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, Antonia, por la presentación y gracias a ustedes por su presencia. Voy a compartir pantalla para que empiecen a ver la presentación. Vale. La pueden ver bien, ¿verdad? Si me confirmas, Pilar. Sí, vale, sí. Gracias. Bueno, después de la defensa de mi tesis doctoral, comencé dos proyectos que quedaron parcialmente inacabados. Uno, dedicar más tiempo a la enseñanza del griego antiguo. Otro, continuar con la línea de trabajo iniciada durante mi periodo predoctoral y profundizar en la relación entre arte, estética, filosofía, en las fuentes escritas y visuales durante la tardía antigüedad. De alguna manera, gracias a la amable invitación realizada por Antonia, más de 10 años después he podido recuperar ambos proyectos, que ahora me doy cuenta no estaban olvidados, sino simplemente aparcados. Vaya por delante, por tanto, durante toda la presentación, mi profundo agradecimiento al Departamento de Historia del Arte de la UMED y especialmente a Antonia y a Pilar, que son colegas, pero sobre todo amigas. Quisiera agradecer también las conversaciones que sobre el tema de la mirada he compartido con colegas como Carmen Sánchez, Pelayo Huerta o Rafa Jackson, que me han inspirado para pensar algunos de los argumentos que hoy les presento. A ver. Antes de empezar, voy a compartir con ustedes. Me gustaría que comprobasen que en el chat hay un documento que pueden descargar. Por favor, si me pueden confirmar, porque es un documento que quiero compartir para que tengan un guión de la presentación del trabajo, ¿no? Creo que una de las cosas que hemos perdido con estos eventos virtuales es la capacidad de interactuar con materiales físicos. Y bueno, pues les he dejado en el chat un PDF donde tienen, además de una bibliografía iniciática sobre el tema, los conceptos que voy a tratar, textos que voy a comentar, una lista de imágenes, las más reseñables, y bueno, simplemente para que tengan un guión de la lectura y para que a partir de esas ideas y de esos temas que he compartido podamos al final tener una conversación lo más interesante posible. Así que, por favor, si quieren descargarse el guión, pues ahí lo tienen a su disposición. Comparto ahora, sigo con la presentación. Ahora. Comenzaré compartiendo con ustedes la primera reflexión que este seminario me obligó a plantear. ¿Cómo podemos definir lo que es una mirada microscópica sin poder delimitar lo que es una mirada macroscópica? Es decir, ¿existe lo microscópico si lo macroscópico? Si es así, ¿en qué orden debemos leer ambos conceptos? ¿Primero lo macro y luego lo micro? ¿O primero lo micro y luego lo macro? Ambas miradas exigen un examen, una vista, una exploración. En el caso de las miradas macroscópicas, ese examen, esa vista, esa exploración tiene por objetivo la observación de un área grande de la superficie. En el caso de la mirada microscópica, ese examen, esa vista, esa exploración tiene por objetivo la observación de estructuras o detalles demasiado pequeños para ser percibidos a simple vista, es decir, en una primera mirada macroscópica.
Así, la construcción de una mirada macroscópica depende de otras muchas miradas microscópicas, que generan particularidades dentro de un patrón que aspira a ser universal. Durante la presentación me referiré a patrones como unidades de análisis macroscópicas, cuyas tendencias discurren desde lo local hasta lo universal. La búsqueda de patrones se encuentra en todas las disciplinas de las humanidades, desde la lingüística a la historia, en todos los periodos, desde la antigüedad hasta nuestros días, y en todas las regiones, desde China hasta Europa. Un patrón es una regularidad observada entre eventos o artefactos, con o sin excepciones, y hace generalizaciones sobre diferentes periodos y estilos, y tiene como principal virtud metodológica la capacidad de diagnosticar analogías y o anomalías. A partir de este marco de trabajo intentaré analizar un detalle microscópico, esto es, la mirada atenazada, en un patrón regular y estructurado, esto es, lo místico. La experiencia mística es una de las bases fundacionales de nuestra cultura y a su vez quizá uno de los lazos de unión más antiguos que tenemos con las culturas provenientes de Asia, desde donde llegaron en la más temprana antigüedad algunas de las corrientes religiosas que estaban fundamentadas en una experiencia mística. Los signos rituales del orfismo, los textos herméticos griego-egipcios, los oráculos caldeos, la hermenéutica de los neoplatónicos, Cicerón, Plutarco, Marco Aurelio, Tertuliano, Clemente de Alejandría, San Agustín. Los relatos sobre experiencias místicas durante la antigüedad forman un corpus amplio y lleno de matices. Me referiré a lo místico porque quiero ser lo más fiel posible a la lengua griega, que en numerosas fuentes se refiere a ta mística, es decir, utilizando el artículo neutro, ¿no? Lo místico. Hablar de lo nos permite entender de manera generosa y transversal un patrón macroscópico, dentro del cual podríamos haber focalizado nuestro análisis en el cuerpo, en el ritual, en los agentes, pero en este caso me detendré en la microscopía de una mirada, de la mirada atenazada como detalle microscópico dentro de este patrón macroscópico. La relación entre texto e imagen ha sido uno de los debates que continuamente ha estado presente en la historiografía sobre historia del arte de la antigüedad. Sin embargo, los intereses y objetivos de esta relación han cambiado con el tiempo. Gracias a la antropología sabemos que las sociedades tienen diferentes formas de entender las imágenes y los textos. Si bien el texto y la imagen han sido percibidos durante mucho tiempo como medios de expresión en competencia y por tanto examinados en una relación jerárquica, jerarquía en la cual el texto siempre había predominado sobre las imágenes, desde los años 80, gracias a nuevas tendencias metodológicas, la imagen y el texto se analizan sobre todo en sus yuxtaposiciones e interacciones. Esta nueva visión también es consecuencia de una investigación centrada cada vez más en los espacios concretos en los que las imágenes se generan, se visualizan, se consumen, se amortizan, se violentan. Así, la deconstrucción de la relación entre texto e imagen ha fortalecido y diversificado los estudios dedicados a esta última. Esto no significa, sin embargo, ni mucho menos, que debamos obviar las fuentes textuales para profundizar en cuestiones visuales. Al contrario, en mi trabajo, como verán, si han podido descargarse el guión, haré una continua apelación a los textos originales, tratando de desarrollar un método ad fontes, cuyo objetivo es que, paradójicamente, una mayor atención a la naturaleza de los textos provoque lecturas mucho más fructíferas en la historia del arte, que enfaticen la experiencia del espectador antiguo. Así, los textos y las imágenes que he seleccionado formarán parte de un mismo discurso sobre la visión y un tipo de mirada específica desde el siglo V griego hasta la tardía antigüedad. Estas imágenes y estos textos connotarán y tendrán semejanzas, se asemejarán en sus connotaciones. En esta relación oscilante entre texto e imagen hay temas o problemas que requieren de una mayor jerarquía de lo textual, mientras que hay temas o debates que requieren de una mayor jerarquía de lo visual. En el día de hoy, la jerarquía de lo textual será justificada hacia el final de mi conferencia. En resumen, creo que todavía no hemos sido capaces, en el campo de la historiografía española sobre arte antiguo, de asimilar y de llevar a la práctica aquello que Juan Antonio Ramírez definió de manera tan sugerente como la iconología de las connotaciones, ¿no? Obras que se desgajan, de un modo sutil, voy a mover el cuadro porque si no, no leo ahí. De un modo sutil mediante una cadena de asociaciones formales y de adherencias sociológicas, literarias o filosóficas que es preciso reconocer en toda su complejidad. Podemos hablar, pues, de una iconografía o iconología de las connotaciones, un terreno intelectualmente fértil con muchas posibilidades
de aplicación afortunada. La lengua española distingue claramente entre ver y mirar. Ver es la acción de percibir algo material por medio del sentido de la vista. Y mirar es dirigir la vista hacia algo y fijar la atención en ello. Este acto de mirar ya implica una direccionalidad, una construcción, una estrategia. Si la lengua española ya distingue entre ver y mirar, la lengua griega ofrece muchos más matices y variedades léxicas para definir ambos conceptos. Jorao, blepo, optanomai, epopteuo, theaomai, theoreo, cazorao, y el último verbo que nos interesa, bueno, esto es una simple selección, podría haber puesto 20 más, atenizo. Sin embargo, les puedo decir que para el concepto de audición, la lengua griega solo tiene una palabra y sus derivadas, que es akú, de donde ha dado nuestra acústica. Por lo tanto, eso indica que para los griegos ver era mucho más importante que oír. Y las diversas palabras que generan este campo léxico no son ni mucho menos sinónimas, sino que cada una expresan diferentes formas de ver y de la mirada. Podemos decir, por lo tanto, que si adecuamos estas máximas al campo de la religión griega puede considerarse una religión de la visión, una religión de la visión que construye con un mirar concreto, con una estrategia definida, un instrumento ritual a través de la mirada. En estas estrategias de la mirada, la visualización final de la divinidad constituye el escalón último de consumación en la experiencia religiosa. Una cultura que sublima lo visual, obligatoriamente, también se preocupó por la ausencia de visión, por la ceguera, por la negación de la mirada. Un breve ejemplo. En el libro 14 de los deimnosofistas, Ateneo enumera algunas danzas como los skop y los skopeuma. El skop definía el baile de quienes miran para otro lado colocando su mano en arco, el gesto de pastorear, seguramente que hacemos todos de manera inconsciente, desde donde aparece el gesto de el aposcopein. Este gesto es el del aposcopein, que significa apartar la mirada. A partir de este origen relacionado con Pan y con los sátiros, posteriormente el gesto adquirió valores polisémicos asociados a la tradición religiosa de las imágenes para representar las visiones de lo divino, aquello que es una experiencia interior, aquello que está relacionado con la fe. El gesto del aposcopein se secularizó posteriormente para representar experiencias visionarias vinculadas a la manifestación sensible de lo sagrado, en las que la aparición de la divinidad va acompañada por una luz cegadora de la que hay que preservarse. Este gesto posee a partir del siglo XVII una doble interpretación. Por un lado se asocia al aposcopein, acción de mirar hacia la lejanía, en un afán de trascender o de ver más allá, y por otro lado se asocia a la acción de protegerse los ojos de una luz revelada, de una luz de la cual no podemos mantener una visión continuada porque nos ciega. Volvamos, sin embargo, a hablar de la mirada, de la visión. El verbo que nos ocupa, como he dicho, es el verbo atenizo. Atenizo está compuesto del verbo teino, la raíz es el verbo teino, que significa estirar, extender, llevar al límite, y de una alfa intensiva, atenizo. Las traducciones más comunes son mirar fijamente, contemplar atentamente, mirar con seriedad, mirar con firmeza, fijar los ojos, fijar con la mente. La frecuencia de aparición textual de nuestro verbo define los tres momentos predominantes de nuestro patrón macroscópico de lo místico: los papiros mágicos griegos, la liturgia de Mitra y la denominada edad de la espiritualidad. Cuando me refiero a la edad de la espiritualidad, lo hago parafraseando el título de la exposición que el Metropolitan Museum de Nueva York organizó en 1977, donde reunieron más de 400 objetos que ilustraban a la perfección una época de profunda experimentación cultural, cuando los artistas crearon un repertorio visual caracterizado por la gracia espiritual. El estilo innovador que resultó de la coexistencia de los imperios de Oriente, de Occidente, de la religión pagana, de los misterios, de la religión, la cultura judía, de la cultura cristiana, determinó el desarrollo de las tradiciones artísticas bizantinas y luego medievales. Estos tres espacios, estos tres momentos culturales tienen denominadores transversales. En todos ellos, lo místico define una relación directa con una divinidad que atenaza la mirada de los agentes que son capaces de tener una visión de la presencia divina de manera directa o de manera indirecta. Tanto en los ritos escritos por los papiros mágicos como en la liturgia de Mitra o durante la edad de la espiritualidad,
hay concomitancias en el itinerario ritual de los iniciados, que describió muy bien Franz Joseph Degge en La luz de Cristo. Leo literalmente. Al traspasar las fronteras de Palestina, el cristianismo entró en el ámbito de la antigua cultura pagana. Por todas partes se topaba con prácticas de la vida profana y religiosa con las que debía confrontarse. El cristianismo y paganismo podían chocar con fuerza en las manifestaciones de culto, y en especial los ritos de iniciación, porque los cristianos veían en otras religiones, como en los misterios de Mitra y de Isis, o en el culto de Atis y de Adonis, costumbres que mostraban un fuerte parentesco con las suyas. Así, termina Degge, podemos hablar de una asimilación generada después de una confrontación inicial. Por lo tanto, el verbo atenizo se utiliza con especial sublimación y relacionado con lo místico en estos tres momentos: los papiros mágicos griegos, la liturgia mitraica y la denominada edad de la espiritualidad. Sin embargo, he querido dedicar un primer apartado, un apartado 0, a la presencia de atenizo en testimonios no relacionados con visiones místicas. De esta manera me gustaría subrayar cómo, por tanto, la sublimación de su uso en los tres momentos anteriormente elegidos todavía tiene más sentido. Podemos comprobar su uso, por ejemplo, en Polibio, en el historiador, cuando dice que era absolutamente incapaz de fijar su atención, de mirar fijamente asuntos públicos y generales. Diógenes Laercio, cuando dice que al ver a un vencedor olímpico lanzando repetidas miradas, atenizonta, o en Pseudo-Plutarco, cuando se nos dice que Dios, volviendo sus ojos sobre sí mismo, atenizon, posgarauto, es decir, volviendo los ojos sobre sí mismo, diseñó este universo. Hay otros testimonios que resultan muy interesantes para el repertorio visual. Uno de ellos es aquel en el cual Ateneo describe el episodio conocido entre Praxiteles, el escultor, y Friné, en el que ese enamoramiento del escultor hacia su modelo acabó con un episodio de negación de la mirada. Praxiteles modeló a semejanza de Friné su Afrodita de Cnidos, y en el basamento de una de sus obras, de un Eros, añadió este epigrama que leemos. Los últimos versos del epigrama nos dice que atenizómenos, es decir, no dejándome mirar fijamente a Friné. Hay un enamoramiento de la mirada hacia el objeto de deseo. Esa negación de la mirada final de Praxiteles fue muy bien representada por Jean-Louis Gérôme en esta obra de 1861, en la cual representa, es un modelo preparatorio para un cuadro posterior, ¿no?, de Praxiteles desnuda Friné ante el aerópago, y el gesto de la modelo de negar la mirada está representando de manera especular ese gesto de Praxiteles al final de la anécdota que cuenta Ateneo. En las imágenes de Filóstrato, al describir el episodio de autoenamoramiento de Narciso con su propia imagen, al clavar los ojos fijamente en ese otro que realmente era el mismo, podemos leer en Filóstrato: un muchacho está de pie frente a otro que está de pie en el agua, y éste fija sus ojos en aquel como si tuviera sed de su belleza. O, más adelante, está mirando fijamente con los ojos lo que está haciendo, mientras el pensamiento, perdón que tengo que mover el cuadrito, mientras el pensamiento de lo que hace le impide ver que comete un error. Es decir, la figura, el tema de Narciso se sublimó en su uso a través de esta mirada atenazada, ¿no? En la iconografía del siglo I, en la pintura romana, en Pompeya, la mirada se había consolidado como una de las herramientas más exitosas de autorrepresentación en una cultura que ya era eminentemente visual. Este tipo de visión podía ser intrusiva y peligrosa, como demuestra el episodio de Narciso. En la cultura romana, ver, mirar, significaba hacer. La mirada tenía la capacidad mágica de afectar a los objetos. El ojo podía marchitar, devorar o desanimar al objeto de su mirada. De hecho, en el mito de Narciso, el ojo podría incluso consumir al yo, como finalmente ocurre, a través de la capacidad autohechizante de la mirada de Narciso. O el último caso que voy a comentar de estas microscopías no místicas es estas líneas de Aristóteles, cuando nos relata la diferencia entre mirar fijamente hacia la estrella del Can o mirar sin tanta intensidad a esa misma estrella. Si nos fijamos, Atenizousin está provocando una ceguera
ya que nos dice que los que miraban atentamente o fijamente hacia ella, el resplandor resultaba apagado. Esto está relacionado con lo que hemos visto anteriormente en la Aposcopein. Si miramos fijamente, finalmente el resplandor nos ciega, no es una mirada que podamos mantener mucho tiempo. Sin embargo, y aquí reside la belleza de la lengua griega, mientras para los que miraban levemente de soslayo, la visión era mayor. La diferencia entre dos verbos nos está delimitando, nos está marcando de manera muy clara la diferencia entre dos miradas, ya que el segundo verbo, parablepo, quiere decir que estamos mirando aquello que queda fuera del foco central de la visión. Por lo tanto, no nos provoca ceguera y por lo tanto podemos tener un campo de visión más amplio. Atenizo, miramos fijamente y nos cegamos y no podemos seguir mirando. Y parablepo, miramos todo aquello que está alrededor del foco central de la visión. En todo proceso de preparación de un trabajo de investigación, siempre creo yo que hay alguna lectura que nos resulta crítica, conmovedora, inspiradora y que provoca un giro en nuestra manera de enfocar el trabajo. En mi caso, la lucidez de los trabajos de la profesora Rachel Nice resolvieron algunas cuestiones relativas a los tipos de visión en la antigüedad tardía. Un presupuesto tan sencillo y una pregunta tan llana como la de cómo veían a su Dios los judíos después de la destrucción del templo por los romanos en el 70, esa pregunta tan sencilla, ¿no? Pero que si uno se le hace, capta rápidamente su complejidad, es el argumento vertebrador de esta obra que trata sobre el sentido de la vista en la cultura rabínica, ¿no? En su obra define la visión mística de la cultura rabínica como una derivación de sus compromisos anicónicos, ¿no? Del judaísmo como una cultura anicónica en sus principios históricos y fundacionales. En el segundo capítulo explora la interpretación rabínica de este pasaje del Deuteronomio 16:16. 3 veces al año todos tus varones verán el rostro del Señor tu Dios en el lugar que él escoja, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos, y no verán el rostro del Señor vacío. A partir de estas líneas define Nice 2 tipos de visión. Una es la visión que denomina la homovisualidad. Esta homovisualidad representa el encuentro entre el peregrino, el devoto y Dios, que se retratan con una mirada mutua en la que cada parte mira a la otra a los ojos. Es decir, es la capacidad de mirar a los ojos a la divinidad en una relación de igualdad, la homovisualidad. El segundo tipo de visión es la heterovisualidad y está definiendo una visión asimétrica que produce una visión de Dios mediada, como resultado de la ausencia de Dios después de la destrucción del templo en Jerusalén. Una experiencia heterovisual de Dios implica un encuentro visual unidireccional con un objeto material que representa lo divino. Es decir, no vemos a Dios, pero vemos un objeto visual que representa la divinidad. No puedo mirar directamente a Dios, pero miro a un objeto que está representando a esa divinidad. Por lo tanto, se crea una heterovisualidad, ¿no? A mí esta clasificación me ha resultado enormemente lúcida y me ha ayudado a reinterpretar los usos de Atenizo y su relación con las imágenes, como ahora mostraré. Esta taxonomía de la mirada que establece Nice nos permite una mayor flexibilidad y riqueza a la hora de clasificar y entender la aparición y el uso de nuestro verbo. Atendamos al primer patrón místico de análisis que he propuesto, el de los papiros mágicos griegos. En un primer grupo de textos, Atenizo define la mirada fija y directa que establece contacto visual con la divinidad. Hablaríamos, por lo tanto, de una mirada homovisual. Como leemos, por ejemplo, en el tercer fragmento, Kai Atenizo toseo, mira fijamente al Dios. O en el segundo, atrae hacia ti el espíritu de la divinidad mirando fijamente a la divinidad. Y el primero, me daba cuenta hoy repasando la presentación, quizás sea un modelo híbrido, ¿no? Porque dice, no mires fijamente al rostro de la divinidad. Y gracias a que no lo mira, establece una heterovisualidad, ¿no? Porque dice, mira a sus pies. No mires al rostro, mira a sus pies. Mira a otra parte de la divinidad, ¿no? Pero el objetivo primero es mirar fijamente a la divinidad, como dice en el primer fragmento. Perdón, un momento. Como muy bien describió ya Scherner en una obra, en uno de sus fantásticos trabajos sobre la visión en el mundo antiguo, en 2007, la confrontación con la mirada directa a la divinidad define un tipo de mirada que
así como las estatuas de culto precristiano, es un aspecto clave de la visualidad del ritual antiguo. Los devotos, peregrinos, espectadores consideraron la visión del dios como el acto culminante del proceso ritual. Su camino de iniciación culmina con la relación visual directa con la divinidad. El espectador entra en un espacio sagrado, un lugar especial apartado de la vida cotidiana y ordinaria, en el que habita el dios. Y además, en este espacio, en este lugar liminal, el espectador entra en el mundo de Dios y la deidad se inmiscuye directamente en el mundo del espectador en un contexto ritualizado. El otro grupo de fragmentos que he determinado de los papiros mágicos, sin embargo, la mirada atenazada tiene una visión o tiene una finalidad heterovisual. No se mira directamente a la divinidad, sino que se establece un contacto visual fijo con algunos de los instrumentos litúrgicos que participan del ritual o de elementos físicos que definen el espacio sagrado. Esto es, el aire, como vemos al principio, mira fijamente al aire, atenizseto aire, mira fijamente los relámpagos, o mira al cuenco, la fíale, que ahora hablaremos de la fíale, no mira al cuenco, mira fijamente al cuenco, no mires al dios, mira al cuenco, atenizzo el cuenco, o una pared blanca y pura, ¿no? Atenizza e istoijón, es decir, mira fijamente a la pared. Sería una heterovisualidad porque no estaríamos mirando a los ojos de la divinidad. El registro visual griego en su pintura vascular nos ha legado muchas imágenes que nos permiten entender la importancia de la fíale, de este cuenco que leíamos en el fragmento, en los rituales de libación. Este recipiente sirvió para actos de piedad, se dedicó como un regalo a las divinidades y a menudo se representa en mano de los dioses. En todas estas imágenes, la fíale es la representación de un instrumento que hace posible la presencia física de la divinidad a través de un objeto ritual, a través del cual podemos establecer una heterovisión atenazada. Un objeto que exige una mirada que los textos han definido como una mirada fija, intensa, directa, como vemos en estos ejemplos vasculares en los cuales siempre la fíale es uno de los instrumentos rituales para llevar a cabo estas libaciones. Hay muchísimos ejemplos, he traído algunos de ellos para los que veáis como siempre en estas escenas iconográficas las libaciones se llevan a cabo a través de este instrumento ritual. Recientemente, una interesante lectura de este objeto y que en mi opinión refuerza la capacidad para atraer la mirada fija durante el ritual de libación, define a la fíale como un objeto corporeizado. Las relaciones entre los artefactos antiguos y el cuerpo generalmente están poco exploradas en la erudición moderna, aunque en los años recientes han empezado a hacerse trabajos sobre la capacidad de interactuar con estos objetos rituales, ¿no? Saber realmente cómo eran los rituales de manera práctica, de manera real. Es decir, su relación con el cuerpo del agente ritual activo, del devoto. Gracias a este espacio interno hueco que tiene la fíale en la parte inferior, en la parte de atrás, en la parte posterior, el cuenco se volvió análogo al cuerpo como un guante o como una prótesis. Podemos imaginar, por lo tanto, debido a esta facilidad en el manejo, cómo durante el ritual se podía mirar fijamente a este fíale porque era como una prótesis del cuerpo, ¿no? Es decir, facilitaba la mirada ritual ya que era un objeto fácilmente manejable. El segundo patrón místico de análisis dentro de mis argumentos son los textos pertenecientes a la liturgia de Mitra. Esta liturgia consiste en lo que los eruditos llaman el Gran Papiro Mágico de París, que ahora se encuentra en la Biblioteca Nacional de la misma ciudad. En su comentario, Dieterich, que es el principal investigador activo sobre este tema, divide la liturgia de Mitra en dos partes. El ritual propiamente dicho, llamado inmortalización, y la instrucción para la aplicación mágica de la liturgia de Mitra. Dieterich sugiere que el desarrollo de la composición tomó más de 200 años, a partir del 100 aproximadamente después de hasta final del siglo II, inicio del siglo III. En el quinto escenario de la inmortalización se describe el encuentro con el dios, con la divinidad Helios Mitra, una divinidad evidentemente solar, en el que se muestra al iniciado el nivel superior del cosmos. Ahora está listo ya para encontrarse con el dios, tal y como leemos. Se dice al iniciado: luego abre los ojos y verás que se abren las puertas y el mundo de los dioses que están dentro de las puertas, para que del placer y la alegría de tu vista, tu espíritu corra y ascienda. Ahora quédate quieto e inmediatamente extrae el espíritu de lo divino hacia ti mismo. Mientras lo miras fijamente,
atenitson, mira fijamente al espíritu. Y es distinto de hopse, del verbo que tenemos en la primera línea, porque ahí dice verás, las puertas abiertas. Por lo tanto, no implica una mirada fija, atenazada, no implica un deslumbramiento ni una ceguera. Lo que deslumbra es el espíritu al que tienes que mirar fijamente, el espíritu de lo divino. Un poquito más adelante podemos leer cómo continúa con la narración y se le dice que después de haber dicho estas cosas llegarás al polo celeste y lo verás caminando como en un camino, a la divinidad, al Dios. Míralo fijamente, y emite un fuerte bramido, como con un cuerno, exhalando todo tu aliento y apretando tus lomos. Brame y besa las filacterias. Y di primero hacia la derecha, bla, bla, bla. ¿No? Pero nuevamente, atenitson, mira fijamente a la divinidad porque estás en el proceso de inmortalización y necesitas mirar fijamente a esta divinidad. La direccionalidad de las miradas en la liturgia de Mitra es algo que supera incluso al propio verbo atenitson. Adquiere una complejidad que va más allá de la propia mirada atenazada. Por ejemplo, en el episodio de la tauroctonía, es decir, cuando Mitra está matando al toro, muchos especialistas se han preguntado hacia dónde se dirige la mirada del dios, hacia dónde mira. Este mira directamente fuera de la escena, a veces por encima del hombro derecho hacia Helios Mitra, hacia la divinidad. Esta mirada fuera de la escena, que no mira al espectador, se ha interpretado de diversas maneras, debido a la frontalidad oriental, debido a una relación con la divinidad, que yo creo que es la hipótesis más certera, o incluso Faraón en 2013 afirmó que Mitra desvía la mirada para no mirar al toro, ya que eso supondría un efecto relacionado con el mal de ojo en la cultura grecorromana. Las percepciones del espacio y del tiempo constituyeron categorías fundamentales en la construcción simbólica de los mitreos, de los espacios para la liturgia de Mitra. En particular, la forma en la que los mitraístas experimentaron el mitreo como una réplica auténtica e imagen del universo que no se identificó puramente con una realidad física, sino con una fenoménica. Así, la construcción simbólica y la concepción del mitreo se basó en la experiencia directa y en la percepción del espacio sagrado. Tal y como escribió Porfirio, los mitraístas diseñaron sus lugares de encuentro como auténticas réplicas del cosmos, siguiendo el precedente de su supuesto fundador Zoroastro, quien, leo literalmente a Porfirio, fue el primero en dedicar una cueva natural en honor a Mitra. De hecho, los mitreos estaban ubicados en cuevas naturales. En estas cuevas oscuras se hacía más necesaria que nunca la presencia de una luz divina. Para hacer presente a la divinidad, los mitraístas tenían que sobrepasar los límites físicos para alcanzar los no físicos o invisibles. Robert Macaulay ha señalado cómo los límites no siempre son obvios por demarcación física, sino que pueden estar implícitos a través de simples cambios en la dirección de la mirada, de la luz o del color. La mirada atenazada, la mirada que hemos leído anteriormente, Atenitson, del mitraísta, le permitía acceder a los límites no físicos, implícitos, que tuvieron lugar dentro del espacio y del tiempo del mitreo, y que le permitían establecer una relación visual directa con la divinidad. Los rituales mitraicos se entrelazaron, por lo tanto, con metáforas de la visión complejas que habían alterado la percepción del iniciado en ese espacio sagrado. Si nos situamos en cualquiera de estos mitreos, que seguro que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Y que hemos visto en repetidas ocasiones, la sensación es la misma, de cueva, de oscuridad, de falta de luz, ¿no? De una iluminación que era artificial. Y en estas cuevas el estudio de la cultura religiosa exige un campo de trabajo más amplio que las propias imágenes religiosas, ¿no? Hay límites no físicos que sobrepasan la presencia física de las imágenes. Requiere interpretar las prácticas y hábitos que se basan no solo en las imágenes, sino en las actitudes que forman la visión como un acto cultural. El concepto de mirada en estos mitreos, entonces, interpela a todo el campo visual que constituye este marco de análisis. Y, por lo tanto, mirar significa reconstruir la red visual que constituye el acto religioso de mirar. Es decir, miramos más allá de las imágenes. Y la mirada atenazada representaba esta comunicación con la divinidad en el proceso iniciático de los seguidores de Mitra. El último y más complejo red de los espacios que he definido para analizar la presencia de Atenitso es aquel que se deriva de la edad de la espiritualidad. Tal y como hemos demostrado anteriormente en los papiros mágicos griegos y en la liturgia de Mitra,
Estos textos responden también a un tiempo histórico marcado por un profundo misticismo en la relación con la divinidad. En este caso, mediante la mirada que los cristianos proyectaron, tanto homo como heterovisualmente, hacia su Dios, que generó una experiencia visual de lo divino. Atenizio, también en esta epístola primera de Clemente, de uno de los padres apostólicos, es un término técnico utilizado para mirar a Dios o para mirar a lo divino, relacionado con situaciones epifánicas o de culto. Tal y como podemos leer en los textos seleccionados, leemos que pongamos nuestros ojos fijamente en la sangre de Cristo, en el primero. En el segundo vemos cómo Abraham alcanzó un nombre excelente y fue llamado el amigo de Dios y contemplando firmemente la gloria de Dios. Es decir, fue amigo de Dios porque contempló firmemente, porque tuvo la capacidad de mirar fijamente a la divinidad gracias a esta mirada atenazada. O en el último, como nos dice que fijemos nuestra mirada por medio de él. Gracias a él, diatutó, gracias a él, que dice en griego, fijemos nuestra mirada y por lo tanto podamos mirar al cielo. La mayoría de las apariciones de Atenizio en Clemente, que son más, pero de las cuales simplemente les presento una antología para no aburrirles demasiado, apoyan la conclusión de Fischer, según la cual la mirada tiene una función casi evangelizadora, ya que exhorta a los cristianos a mirar fijamente al Padre y al Creador. Son escenas en las que el espectador experimenta una visión de Dios, de un ángel, del cielo o de alguna manifestación divina. Esos son los medios por los cuales el devoto puede garantizar su salvación. La mirada fija se convierte en el lugar de la visibilidad de Dios también en las lecturas que vamos a hacer de los Hechos, ¿no? Ya en el Antiguo Testamento. En el Nuevo, perdón. Aquellos que miran están en oración, en éxtasis o experimentando una visión transportada. Están llenos del Espíritu Santo, inspirados con una intuición o perspicacia que les da la capacidad de ver dentro de las personas. Como vemos en el primer texto, donde nuevamente los he seleccionado estos porque, como ven, el léxico representa muy claramente estas distintas formas de mirar, ¿no? En el primero leemos, después de decir esto, mientras ellos le veían, bleponton, le veían, posteriormente dice, como ellos estaban fijando la vista en el cielo mientras él se iba. Exige una direccionalidad más vertical. Atenizio es mirar directamente mientras él se va al cielo. No es blepo, no es una mirada ordinaria, es un atenizio, es mirar hacia arriba. O como dice posteriormente, y Pedro con Juan, fijando en él los ojos, una vez que lo habían fijado, dijo, míranos. Ahora que ya te has deslumbrado, ahora que ya has localizado mi espacio divino, puedes mirarme más tranquilamente. O posteriormente cuando dice, al fijar la mirada en él, lo vieron. Primero lo veo, primero me deslumbro, primero me ciego, atenizos, establezco un contacto y luego ya puedo establecer una mirada más pausada y más sosegada, como leemos posteriormente en otros fragmentos. Por lo tanto, el uso de atenizio en lugar de blepo o de jorao ejemplifica el problema de una clase de visión que estaba prohibida, no una simple vista, sino una mirada prolongada e intensa en la gloria de Dios. Es decir, es una mirada cegadora que no se puede mantener en el tiempo. Como vemos en estos ejemplos, en el segundo, por ejemplo, en el 3:11, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Aquí sería una heterovisualidad, porque están mirando al Hijo, no al Padre, estaban fijos en él. Y luego nuevamente lo vemos en Lucas también, en Lucas aparece muchísimo atenizio, es uno de los verbos más comunes para hablar de esta relación directa con el Hijo, fijándose en él detenidamente, es decir, tiene el mismo sentido de la heterovisualidad, de ver la representación de lo divino en la figura del Hijo. En 1977, como he dicho anteriormente, el Metropolitan Museum de Nueva York, Kurt Weissman comisionó una exposición que desde su inauguración se convirtió en un hito irrenunciable en los posteriores trabajos sobre antigüedad tardía y cristianismo, la edad de la espiritualidad. En ella recogía algunas de las piezas más destacables de este momento cultural que abarcaba el proceso religioso de cambio entre el paganismo y el cristianismo. Tal proceso fue nombrado como la edad de la espiritualidad. Podríamos resumir, para no alargarlos mucho, con
de una manera muy somera y breve uno de los denominadores comunes de esta exposición y de todas sus piezas a través de este fragmento de Eusebio sobre Constantino, en el cual podemos leer que Constantino, la profunda impresión que la fe divina dejó en su alma se puede percibir por el hecho de que ordenó que se lo retratara en las monedas de oro mirando hacia arriba, concentrado en Dios, anoblepon prostheon, en actitud de oración, es decir, mirando hacia arriba, concentrado en Dios. Por lo tanto, ya vemos cómo había una intencionalidad de esta mirada en comunicación con lo divino. Y precisamente lo que quiero ahora es reseñar cómo esa mirada construida, esta mirada atenazada, tuvo o no reflejo en la conciencia fisionómica, que es una expresión que me encanta de Elizabeth Evans, ¿no? Debemos atender sin duda a cómo estos cambios fisionómicos que se produjeron en la retratística romana están bien documentados a partir del siglo II, ya que la cultura romana se convirtió en una cultura con una marcada impronta fisionómica. Es evidente que existió a lo largo del siglo II y sobre todo gracias al conocimiento de la obra primero atribuida a Aristóteles y posteriormente a un pseudo-Aristóteles sobre fisionómica. En el mundo romano, a partir del siglo II, proliferaron estos tratados preocupados de manera muy marcada por la fisionomía, ¿no? Polemón de la Diocea, Adamantio el Sofista, un anónimo de fisionómica. En el marco de esta conciencia fisionómica, la parte más destacada en las descripciones físicas eran los ojos. Pseudo-Aristóteles cierra su trabajo subrayando la importancia de estos, diciendo: en toda selección de signos, algunos dan una demostración mucho más clara del tema que otros. Los más claros de todos son los que aparecen en las posiciones más favorables. La parte más favorable para el examen es la región alrededor de los ojos. Solo tenemos que leer algunas de las... Voy a bajar otra vez, que veo a Pilar y Antonia, pero no veo a Salustio. A Suetonia, perdón. En cualquier otra situación preferiría ver a Pilar y Antonia, pero ahora necesito leer un momento. Ahora. Los ojos de Augusto eran claros, brillantes, como si le gustara que pensara que había una especie de poder divino y le agradaba mucho cada vez que miraba con atención a alguien, dejar caer su rostro como ante el resplandor del sol. Los ojos de Calígula estaban hundidos. Perdón, a ver. Los ojos de Tiberio eran inusualmente grandes y capaces de ver en la oscuridad. Los ojos de Domiciano eran grandes y bastante débiles. Los ojos de Nerón eran azules y bastante débiles. La descripción que hace de Plutarco, ¿no?, cuando dice que Alejandro tenía una mirada que se derrite. O Filóstrato cuando dice que de Heracles que sus ojos emitían un brillo que delataba su temperamento impulsivo. Ahora me gustaría recuperar uno de los argumentos que he expuesto al inicio de mi presentación. Cómo la relación texto-imagen no puede ser simétrica ni paralela en este juego de macroscopías y microscopías. El discurso verbal tiene la capacidad de definir hasta el más ínfimo detalle la variedad de ojos, de miradas. El discurso icónico, sin embargo, puede reflejar de una manera más limitada este amplio horizonte de miradas que las relaciones entre el devoto y la divinidad fueron capaces de construir. Aquí, obviamente, tenemos que tener en cuenta también, claro, algunos factores, como es la pérdida de la policromía, las restauraciones poco respetuosas con los originales antiguos y, sobre todo, a mi entender, nuestra pérdida en la capacidad de afectarnos emotivamente por las imágenes en su espacio original. Eso delimita o eso constriñe de manera muy marcada nuestra capacidad de entender estos retratos y estas imágenes y su relación con la mirada. La historiografía relativa a la retratística romana a partir del siglo III adquirió ya una gran complejidad desde el primer tercio del siglo XX. Autores como Matthew, Schweitzer, Logange, Filzer, Bergman señalaron factores variados para identificar esta espiritualidad, ¿no?, estos cambios producidos en el estilo de los retratados. Más allá de todas las hipótesis, hay sin embargo una opinión común en señalar como factores decisivos de esta conciencia fisionómica el atractivo emocional de una relación directa con la divinidad y sobre todo también la promesa de una vida después de la vida para los iniciados que vivieron en esta edad de la espiritualidad. En este momento, sin embargo, más que hacer un recorrido por los sitios historiográficos, me gustaría subrayar que esta edad de la espiritualidad estuvo dominada por una sublimación de la mirada, como venimos diciendo. Sublimación que no tuvo más remedio que codificarse visualmente
una representación de los ojos como vehículo y herramienta de comunicación con lo divino. Podemos decir, siguiendo el vínculo establecido por Gombrich entre la percepción fisionómica y la expresión, que esta mirada fija en un punto, intensa y directa, esta mirada atenazada, fue el rasgo permanente que constituía lo esencial en nuestros patrones macroscópicos, es decir, lo esencial como aquello que se desgaja de lo accidental, y vuelvo a utilizar desgajar, como hacía Juan Antonio Ramírez, ¿no? Es decir, la mirada es aquello que permanece, es el rasgo permanente, es lo esencial durante la edad de la espiritualidad, también durante los papiros mágicos, los textos, y también durante la liturgia mitraica, es decir, es lo que permanece, es aquello que no es accidental. Esta mirada atenazada estuvo presente en las representaciones visuales que participaron de un discurso sobre la manifestación de lo divino y la semejanza que estos retratos tuvieron con la divinidad monoteísta institucionalizada desde inicios del siglo IV. Incluso el propio André Grabar destacó la influencia del pensamiento de la antigüedad tardía a través de Plotino, ¿no? Y los orígenes de la estética medieval, en un trabajo ya clásico sobre estas cuestiones, ¿no? En el cual se hacía referencia a la importancia que tuvo la estética de Plotino en la Roma del siglo III. Seguramente el emperador Galieno y su mujer asistieron a las clases, o muchos autores creen que pudieron tener un contacto directo con Plotino, y por lo tanto a partir de este 260-255 se empieza a manifestar esta fisionomía marcada en la sublimación de los ojos y de la mirada, ¿no? Ya que para Plotino el objeto intelectual es en sí mismo una actividad, y por lo tanto no hay piedra, no hay materia muerta, no hay ningún dispositivo que pueda introducir el intelecto y la vida en este objeto intelectual. Por lo tanto, la materia, la piedra, es incapaz de representar esta actividad, este objeto intelectual que es esencialmente existente a través de la vida interior de los retratados. Esta mirada atenazada, por lo tanto, formó parte también posteriormente de la visión fenoménica del mundo, es decir, se trataba de hacer visible lo que era invisible, e incluso se institucionalizó, ya que en los ceremoniales de corte de la época tardorromana, cuando se hicieron más complejos, el emperador se convirtió en una presencia hierática, distante, inmóvil, inexpresiva, tanto en las audiencias de palacio como en las apariciones ante sus súbditos, adoptando posturas frontales y rígidas. Amiano relata que Constancio II no giraba la cabeza durante estas procesiones, manteniendo la mirada en el horizonte, sin moverse en absoluto. Esta actitud distante y el rostro impasible se ajustan a la relación del autócrata con sus súbditos, además de enfatizar el carácter divino de la majestad imperial que ya estaba presente desde inicios o desde mitad del siglo III y en adelante. Para acabar, voy a permitirme fantasear un poco con la posibilidad de construir una antropología, un discurso, un relato de la mirada atenazada. Un relato, una antropología que nos permita conocer lo concreto de manera rigurosa. Una antropología de los textos y de las imágenes que nos permitan entender el patrón macroscópico de lo místico a partir de esta sucesión de particularidades concretas y microscópicas en la forma de esta mirada fija, de esta ceguera transitoria y mística que está presente desde los ídolos de terracota o plata del cuarto milenio en Anatolia, pasando por los orantes de Tel Asmar, hasta la antropología de la religión, por ejemplo, en Il Male de San Donato en el sur de Italia en los años 60. Si, retomando una de las máximas que nos ha unido en este círculo de conferencias, Dios está en los pequeños detalles, ojalá después de este rato y después de sus intervenciones podamos pensar que Dios está también en la mirada de quien lo busca. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir, a ver si organizo el escritorio, que lo tengo hecho un... Bueno, Antonia, ¿hablo ahora yo o...? Vale, bien. Pues muchas gracias, Jorge. Ha sido una presentación brillantísima y yo creo que nos has dejado a todos
Atenazados también, desde luego. El asunto es sin duda complejísimo y se aleja pues, de mis posibilidades por mi flaco conocimiento del griego, pero me parece que has traído a colación un asunto interesantísimo que además perfectamente aplicable a lo largo de la historia del arte en distintos periodos y que conviene efectivamente tener en cuenta a la hora de estudiar la imagen. Particularmente he encontrado muy interesante la parte inicial en la que hablabas sobre, digamos, el momento previo a los papiros mágicos, la literatura mitraica, este momento en el que estás hablando de, por ejemplo, de los deimnosofistas, cuando hablas de Prasíteles, cuando hablas de la mirada. Me ha parecido muy interesante el fragmento que mencionabas, que de hecho, vamos, solo anoté el final, que decías que el encuentro con Friné decía algo así como dejándome mirar fijamente. O sea, que él era preso de esa mirada y como, digamos, como objeto casi pasivo de esos ojos. Me ha parecido especialmente interesante porque, bueno, me lleva a recordar sobre todo el mundo, digamos, del cortejo, del mundo erótico y de las escenas matrimoniales en el mundo griego, sobre todo en la cerámica. Cuando nos has puesto cerámica me he acordado inmediatamente de la importancia de la mirada en las escenas de cortejo y del convencionalismo de que si no existía un intercambio de miradas, no existía consentimiento entre las parejas. Y la importancia, claro, de los gestos. Y estaba recordando, lo que comentabas al principio sobre la cantidad de vocablos que tiene el griego para referirse a la mirada, como eso, por ejemplo, afecta a las relaciones amorosas y al ritual amoroso, porque, por ejemplo, vamos, estaba recordando el anacalipsis, que, bueno, para los que lógicamente no se dedican a estas cosas y no tienen por qué saberlo, es una parte esencial del ritual del matrimonio en el mundo griego, que consiste en que la esposa velada se desvela. Y entonces, claro, la mirada del marido, que es una señal de consentimiento, es el sí quiero, digamos, nuestro, y que justo eso se tiene que producir públicamente, porque si no se produce públicamente, no se considera que el matrimonio sea válido, digamos. Y que justo después del momento del anacalipsis, del desvelo, se le entrega, el esposo entrega a su nueva esposa los regalos. Y los regalos tienen un nombre, los llaman opteria y theoretra, que es el campo semántico también de la mirada, de la visión. Claro, me parece interesantísimo porque es como una vuelta más de tuerca sobre el propio gesto del matrimonio, la entrega de estos regalos que tienen asociaciones semánticas con la mirada y el propio hecho de que tenga que ser un acto público, es decir, ante la mirada de los testigos. Y claro, esto lo encontramos también pues, en la poesía, lógicamente, en toda la lírica arcaica, pero también en el siglo IV, toda los textos que nos hablan de las relaciones, de cómo Eros tenía como arma principal la mirada, que aquí volvemos a lo de Friné, como digamos que atenazaba a su sujeto, que era Prasíteles. Entonces, encuentro muy interesante esa parte porque, por un lado, la idea de la mirada como agente activo en las relaciones amorosas y en las relaciones matrimoniales, en todo el ceremonial, y luego, al mismo tiempo, me hace recordar la otra parte más mística de encuentro con el Dios. Me ha parecido interesantísimo cuando has hablado de la interacción de los objetos rituales. El ejemplo que hablabas de la fiale me parece fascinante, porque no tenía constancia de que existía ese agujero en la base de la fiale. Eso explica también cómo las representaciones, que parece que forma parte de la mano cuando la sostienen y la acercan. De hecho, es una cosa interesantísima. Claro, la mayor parte de las veces estas piezas nunca las podemos ver casi tridimensionalmente, las vemos siempre en fotografías. Entonces, eso me ha parecido interesantísimo porque, no sé si estás conmigo, pero
como antecedente de todos estos elementos que has citado, tanto en los papiros griegos como sobre todo en la literatura mitraica, lo he encontrado muy curioso. El hecho, decías, uno de los fragmentos hablabas que decía extraer el espíritu de lo divino hacia ti mientras lo miras. Y entonces he recordado la importancia que tienen en el mundo griego el ser uno con el Dios, el entheos, o entheos, no sé cómo se pronuncia el entheos. Entusiasmos, el entheos claro. y el entusiasmos. Y entonces me parece, esto, claro, relacionándolo con el uso ritual de los objetos, he pensado en el contexto del simposio. En la reunión del simposio, en las cílicas de ojos, tanto de ojos en exteriores como en el interior, como el tondo interior. Y en las teorías de Kunis y de Hoffman, que hablaban, o sea, que decían que esta representación, más allá de ser una imagen muy espectacular, para los que no conocen este tipo de cílicas, de copas, eran unas copas muy grandes que se utilizaban en el simposio, que aparecieron alrededor del 540 aproximadamente, y básicamente son copas que cabe 1 litro de vino. Aunque los griegos tomasen el vino rebajado, 3 de agua y 1 de vino, aún así era una cantidad importante, y se supone que cuando uno terminaba de beber de esa copa que agarraba con dos manos, ya estaba bastante tocado. Y esas piezas en el exterior, para los que no las conocen, tienen unos ojos enormes, de manera que cuando uno sube y termina de beber, tiene una especie de máscara, es como una máscara. Pero el que bebe, en el interior, se encuentra con la imagen normalmente de Gorgo, de la gorgona, de la muerte. Y todas estas teorías que asocian esa representación de los ojos y de la mirada del dios con Dioniso, como antecedente de este hacerse uno con el dios, de lo que, vamos, lo que he podido entender que has comentado con el mundo mitraico. Y me parecía especialmente interesante el hecho de experimentar dentro de un contexto, digamos, socialmente organizado como es el simposio, pero al mismo tiempo, digamos, del ciudadano, de la vida ciudadana, pero que aunque está limitado por una serie de un orden social, se permiten una serie de excesos, y esos excesos se relacionan precisamente con el estar tocado por el vino y la llegada de Dioniso a ti, o sea, de encontrarte con el dios. Entonces he encontrado especialmente interesante esto que mencionabas, porque claro, inmediatamente pensé, pues esto es lo mismo, lo mismo, pues más adelante. Y lo mismo también en una especie de rito iniciático, lo que mencionabas de cómo los cristianos, si lo he entendido bien, creo que decías que los primeros cristianos veían en estos ritos iniciáticos que tenían a su alrededor relacionados con el mundo mitraico y todo eso, se veían también reflejados en sus propias celebraciones. Entonces, claro, como rito iniciático, el simposio es fundamental para el ciudadano. Es un rito iniciático social. Y la relación del simposio con Dioniso es evidente, y eso desde las teorías de estos alemanes que analizan no solo la imagen como un valor en sí mismo por la belleza, el juego de la mirada y todo esto, pero lo analizan también con un valor simbólico y místico. Entonces me resulta especialmente fascinante encontrar, no antecedentes, al revés, encontrar una especie de evolución de este asunto, de la relación con el dios en el mundo mitraico del que nos hablas. Y por último, esto ya es pura sorpresa e ignorancia, me parece absolutamente fascinante lo que pasa, digamos, en la edad de la espiritualidad, el último paso. Cómo efectivamente, pues yo no soy medievalista y seguro que entre nuestro público hay varios medievalistas que estarán encantados de hacerte preguntas sobre esto, pero claro, yo recuerdo perfectamente las clases cuando estudiábamos arte medieval y sobre todo arte bizantino, bueno, y el arte de época de Justiniano, esos ojos que eran la imagen del alma, que decían como esos ojos que te miraban fijamente. Y me parece interesantísimo entender, que yo hasta ahora pues no lo había entendido realmente,
de dónde viene esa idea. Y sin más, pues dejo de manifestar mi ignorancia y sorpresa y te dejo. Muchísimas gracias, Pilar, por la sugerencia, ¿no? Yo mi principal objetivo es intentar nombrar algo que siempre ha estado en el aire, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? Todos tenemos en la cabeza estos ojos, esta mirada, ¿no? Esta frontalidad, esta fijación de una mirada hierática distante, ¿no? Yo en los escasos meses que llevo trabajando, leyendo sobre este tema, claro, cuando descubro lo de Atenitxo, pues es como nombrar algo que sabíamos que existía, pero que, por lo menos yo creo humildemente, se nombra muy bien con este verbo, ¿no? Porque es el verbo que explica de manera clara esta mirada fija, ¿no? Cuando hablabas del contexto del banquete, creo que eso es muy, muy buen ejemplo para resaltar y subrayar la brillantez de estas ciclo de conferencias, ¿no? Es decir, cómo podemos utilizar macroscopía, ¿no? O por lo menos yo así lo he entendido, patrones de análisis a través de detalles concretos. Yo creo que en este caso tú estás hablando del patrón, pues, de lo social, del banquete, ¿no? Y cómo ahí también la mirada, otro tipo de miradas, juegan un papel decisivo, ¿no? Es decir, esto es establecer la mirada microscópica a través de este juego de artefactos y de objetos y de posiciones sociales en el patrón de, digamos, de la macroscopía del simposio y del banquete. Por lo tanto, creo que a mí me ayuda a pensar en ese sentido, ¿no? Por esquemas o por espacio. Lo que dices de Praxiteles y de Narciso, a mí también es me he centrado en la parte mística, pero creo que es muy bonito también subrayar la presencia del verbo, sobre todo en relaciones amorosas, eróticas y de deslumbramiento erótico, ¿no? De ceguera casi que provoca el enamoramiento, ¿no? O el autoenamoramiento, como es en el caso de Narciso. Quizá en ambos casos están anticipando no una relación con la divinidad, pero una relación con la muerte, con el más allá. En ese caso también exigimos una direccionalidad vertical de la mirada, ¿no? Una antesala casi de un éxtasis, que en este caso es la muerte, ¿eh? Igual que la comunicación con la divinidad es un éxtasis epifánico, Narciso se mira antes de morir, ¿no? Es decir, por lo tanto, quiero decir, creo que en este sentido, cuando yo leía o pensaba, no he podido adentrarme más, pero pensaba en cómo, en este caso, Atenitxo, esta mirada fija es una mirada fija hacia el más allá, ¿no? Hacia un espacio liminal, que en este caso es el enamoramiento, la muerte y todo lo que ellos suponen, ¿eh? Y qué más, sí, a mí esto me ha hecho mucho pensar también sobre la relación entre textos e imágenes, ¿no? Como tú bien me has echado en cara muchas veces cuando te he mandado el título y cuando hemos hablado de esta conferencia, ¿no? No de la excesiva, ¿no? Sino efectivamente, es que yo creo que realmente tenemos que acudir a los textos, sí o sí. Y por eso he hablado de ad fontes, ¿no? Que es una terminología que utilizaban también los autores alemanes a inicio del siglo. Es decir, no vamos a utilizar las fuentes y los textos para quedarnos en ellas, sino que vamos a utilizarlas para aprender más sobre las imágenes, ¿no? Y yo creo que eso es algo que no se está haciendo, ¿no? En el último siglo, y tú y yo lo sabemos muy bien. No se han utilizado las fuentes textuales para ilustrar eventualmente las imágenes y para jerarquizarlas de una manera que la tradición escrita absolutamente enmudecía la tradición visual. Yo he intentado, partiendo de una importancia de los textos, porque la literatura, los textos es capaz de mostrar esta conciencia fisionómica mejor que las imágenes, pues intentar hablar de las connotaciones, de lo que hablaba Juan Antonio Ramírez, ¿no? De estas connotaciones, semejanzas y de estas interacciones entre los textos y las imágenes. No sé si lo he conseguido, pero mi objetivo era que los textos ilustrasen o nos ayudasen a entender mejor el espacio de visualización de estas imágenes y de esta construcción de una mirada en el espacio ritual, ¿no? y litúrgico. Yo particularmente creo que lo has conseguido, porque desde luego a través de todo el proceso que ha sido paso a paso, explicándonos cómo va evolucionando el uso de la palabra y en los distintos contextos relacionados con lo místico, es evidente que tenemos que volver a los textos. Seguimos hablando, pero voy a invitar a los oyentes, a los participantes aquí que están en nuestro público, que si por favor quieren hacer alguna pregunta, que o bien utilicen el chat o levanten la mano para que yo pueda darles la palabra si quieren entrar con el micro, incluso con el vídeo. Será siempre bienvenido para Jorge ver otras caras aparte. No tengo ninguna queja, pero vamos, sí, se agradecería. O sea que mientras seguimos hablando, pero los animo a todos a que por favor pues aprovechen para hacer sus preguntas sobre este tema tan sugerente.
Con respecto a la vuelta a las fuentes, a las fontes, que queda mucho más elegante, así. Sí, yo era consciente que quedaba bien, sí. ¿Dónde va a parar? Pues efectivamente, es que en el mundo antiguo además tenemos un problema y es que no tenemos archivos que nos gustan tanto a los historiadores del arte y a tantos historiadores. Entonces, los textos, claro, principalmente literarios, religiosos, es la única información que tenemos directa de ellos y directa con ciertas claro, precauciones. Sí. Todo esto se encuadra en un género literario, por lo tanto responde a unas convenciones, claro. a unos formalismos y a unas limitaciones, ¿no? Claro, cuando he leído la vida de los 12 Césares, pues obviamente había una intencionalidad de representar las virtudes o los defectos de los Césares, ¿no? Pero ya está mostrando un interés y una cosmovisión cultural centrada en esta importancia de los ojos y de la mirada, que se mantiene hasta la antigüedad tardía e inicios de épocas posteriores, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, yo creo que tenemos que recurrir, ¿no? Fran, parece que... Aquí hay una pregunta, a ver, de Francisco de Asís García. Dice, ¿dispondríamos en lengua latina de términos semejantes que nos hagan pensar en distintos modos de ver y que podamos conectar también con las imágenes y sus espacios en el contexto romano? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Fran, por la pregunta. Yo también me la he hecho y la he intentado responder y no tengo una idea clara. En latín hay un verbo que es intendere, que también nos está hablando de esta capacidad de mantener una visión o una mirada fija, pero no tiene ni mucho menos la presencia que tiene Atenizzo. Si veis o si recordamos algunos de los fragmentos que he visto, el latín tiene que recurrir a perífrasis verbales, a lumens recta, mirada recta, es decir, a una capacidad lingüística más de acumular palabras más que de condensar todo en un solo verbo. Es algo que tengo pendiente para hacer, Fran, pero yo no he encontrado en mi búsqueda léxica en las fuentes griegas y latinas durante este tiempo, y me lo he preguntado, pues claro, al final estamos hablando de época romana, ¿no? Es decir, los papiros de época romana. De época romana griega es una idiotez como un templo, ¿no? Pues todas las épocas se entremezclan, ¿no? Pero efectivamente el latín no tiene esta capacidad de describir esta mirada de manera tan clara. Y además, fíjate, porque cuando hablamos de Plotino, cuando hablamos de las Eneadas, cuando hablamos de los papiros mágicos, cuando hablamos de las liturgias de Mitra, son espacios místicos de un origen, de origen asiático, ¿no? Vienen de la parte asiática y por lo tanto están mucho más relacionados con la lengua griega, ¿no? El tamiz por el cual estas experiencias místicas se transmiten en estos momentos es mucho más griego que latino. Es algo más relacionado con el origen de la cultura religiosa de cada uno de estos tiempos, ¿no? Y el latín en este caso, por lo poco que yo sé, por el poco tiempo que llevo pensando sobre esto, creo que no tiene un verbo que defina también esta mirada atenazada. Por eso creo, lo que hace es pues, absorber, servirse, también como una cuestión de identidad y de estatus, ¿no? Ya sabemos lo que significa y lo que simboliza lo griego a partir de Augusto en el imperio, ¿no? Y cómo todo lo griego está relacionado con un estatus y con una identidad que, como decían en la Eneida, ¿no? Tú, romano, dedícate a conquistar, que los griegos se dediquen a pensar sobre las artes, la astronomía, la astrología, etcétera, etcétera. Pues también sobre lo místico. Pensar sobre lo místico se piensa más en griego que en latín. Quizá luego tendríamos que esperar a San Agustín. Eso es algo también que tengo pendiente, pensar cómo San Agustín sí que habla de los tipos de visiones y de relaciones con la mirada y con la divinidad, y en San Agustín tengo pendiente buscar si hay algún verbo que sea semejante a Atenizzo. Gracias, Fran, por la pregunta. Pero en todo caso, estoy pensando que lógicamente en el momento que estás trabajando y con la gente que estás leyendo y todo eso, el griego era la segunda lengua, que era la lengua de cultura. Entonces, obviamente, la lengua de las escrituras, sí. Que incluso favorecería hasta cierto punto una cierta contaminación cuando describiesen esos fenómenos místicos, el utilizar la palabra directamente en griego. O no sé si eso se produce. Porque además es que la transmisión por ejemplo, los papiros mágicos, que son del siglo II aproximadamente, bueno, tienen una cronología muy amplia, pero recogen una tradición y una cultura que algunos autores creen que viene desde el siglo VI, V griego, ¿no? Es decir, el hecho del ritual, el ritual codifica que se mantengan ciertos usos. Es que es parte del fenómeno ritual, ¿no? Es decir, sí, claro.
la innovación no tiene cabida en el fenómeno ritual. Por lo tanto, lo que hay que hacer es repetir los usos que se vienen transmitiendo para que funcione. En un espacio sagrado determinado, en una concepción del tiempo, del espacio y de los agentes, se tienen que mantener. Es decir, por lo tanto, es una intencionalidad en este tipo de usos, tanto de la mirada como de los instrumentos y de la liturgia. Por lo tanto, no es casualidad. Efectivamente, el griego es la lengua asociada a las acciones rituales y por eso se mantiene. Claro, y por eso vemos que, por eso hablaba, ¿no? A mí el librito de Becker, La luz de Cristo, es fantástico porque nos hace un estudio comparativo, ¿no? Muy interesante de cómo efectivamente, bueno, pues es que hay hablábamos de confrontación y asimilación, no es que hay una asimilación de estas prácticas iniciáticas, hay una semejanza en las miradas de distintas comunidades que en un momento parecido están interactuando entre ellas y no podemos hablar de influencias, ¿no? De no influencias. Hay una connotación, es una atmósfera intelectual, religiosa y mística en el cual tiene sentido que atenizo signifique una acción ritual semejante, una construcción de la mirada semejante. Bueno, en el fondo, evidentemente convivían. Por supuesto, claro. Es que tendríamos a analizar los separados, pero no tiene ningún sentido. Toda la tradición Totalmente. judaica y toda la tradición asiática confluyen al final en Roma y por tanto confluyen también en el cristianismo, en los padres de la Iglesia. ¿No? Entonces tampoco... Sí. El cristianismo, que para los romanos empezó siendo una superstición ilícita, no una superstición ilícita, como decía Barrón, si no recuerdo mal, pues porque viene asociada a todas estas corrientes religiosas que vienen de la zona asiática, ¿no? Por lo tanto, es que es normal que compartiesen estos usos rituales, estos espacios y esta construcción de la mirada, ¿no? Sí, es que nosotros tendemos a separar todo lo asiático como si fuese una cosa distinta, pero en este caso, claro... Y ya si te vas a Egipto, greco-romano y todo eso, donde proceden los papiros mágicos, pues también se añade un factor más de transmisión cultural, ¿no? De lo greco-romano. Por lo tanto, muy interesante. Hola. Aquí hay alguien. Mi nombre es Teresa Navarro, no equipo de altas capacidades, esto es un error. O sea, perdón, felicidades por la conferencia porque me ha encantado y sobre todo soy artista y estoy trabajando en esa línea y me interesa un tema. Me ha llevado al concepto musulmán y sufí, que también en el hecho de encontrar en la imagen y en la mirada y en el entorno a Dios, creo que hay una relación, no sé si es exactamente esa mirada, y de hecho los musulmanes fueron capaces en la Alhambra de encontrar y de abstraer, supongo que os quiero relacionar porque soy, desconocedora de este tema en profundidad, pero quizás aplicaron esa mirada para encontrar las abstracciones que encontraron. De hecho, encontraron las 17 simetrías que existen de 5 siglos antes de que la ciencia fuera capaz de encontrarlas. Y yo creo que eso fue a partir de una mirada atenta con el entorno. Pero me ha llevado esto a una frase que utiliza Rudolf Arney en Arte y Percepción Visual, que es la siguiente: hemos desatendido el don de ver las cosas a través de nuestros sentidos. El concepto aparece divorciado del percepto y el pensamiento se mueve entre abstracciones. Nuestros ojos han quedado reducidos a instrumentos de verificación y medición. De ahí que parezcan una enorme escasez de ideas susceptibles de ser expresados en imágenes y una incapacidad de descubrir significaciones en lo que vemos. Sí, yo creo que esta mirada, no sé si se puede relacionar con la mirada que necesitamos incluso para la ciencia, para sacar como esencia y relacionar a lo mejor distintos patrones. Sí, ¿Y cómo estamos hoy? ¿Se está perdiendo esta mirada? ¿Cómo estamos? Iba a decir una barbaridad. ¿Qué? Que sí, no, Teresa se llamaba, ¿no? ¿Perdone? Sí, Teresa. Nada, muchas gracias, Teresa. Sí, me gusta mucho el fragmento que ha leído de Arcin, porque efectivamente yo cuando pienso sobre estos temas, ¿no? Precisamente la semana que viene hay una conferencia por ahí que pienso atender en otra universidad, que decía cómo pensamos sobre lo religioso. Pues hay ciertos factores de lo religioso que nos tenemos que servir de intangibles, de la imaginación, de la fe y de cuestiones que no son cuantificables. Yo sigo pensando que el arte y las filologías no son ciencias, son disciplinas y que se sirven o se deberían servir de cuestiones relacionadas con la imaginación, incluso con el humor o con ciertos instrumentos o herramientas que hemos abandonado
por privilegiar una visión demasiado técnica, ¿no?, de lo que hacemos. Por eso a mí de vez en cuando me gusta trabajar, o me gusta cada vez más trabajar sobre estos temas, porque me permite pensar sin tantos formalismos y convenciones, ¿no? Lo que decía sobre lo musulmán es muy interesante, y yo creo que está muy relacionado con la cultura judía, ¿no?, y rabínica. Es decir, el aniconismo, ¿no?, el aniconismo histórico está en la base de estas religiones, pues obviamente se relaciona con la capacidad de no ver o de no poder mirar a Dios a los ojos, sino de ver a través de sus herramientas, de sus instrumentos litúrgicos, como habla Rachel Nice, ¿no?, de todo aquello que representa a Dios sin ser Dios, o a la divinidad, ¿eh? Por lo tanto, sí que es muy interesante. Claro, yo cuando pienso, al final hablaba de esa visión antropológica, no, claro, es que a mí me encantaría hacer, como hizo ya Sasme la semana pasada, ¿no?, construir un comparativismo entre la mirada de los musulmanes, de los judíos, de los griegos, de los asiáticos, porque creo realmente que es una búsqueda que en ciertas ocasiones resulta muy satisfactoria, ¿no? Y tiene usted razón, tiene razón en que efectivamente la cultura musulmana también tiene una relación con la divinidad que puede ser, yo soy un desconocedor casi absoluto, ¿no?, pero sí me imagino, por lo poquito que sé de la cultura judía, que efectivamente las religiones anicónicas necesitan establecer formas de relación visual con la divinidad que van más allá de lo figurativo, obviamente, ¿no? Y por lo tanto sí que sí, es muy interesante la relación que hacen. Te agradezco la pregunta. Muchas gracias. Rafa. Tienes otra pregunta aquí. Dice Rafael Jackson, me ha encantado la conferencia y especialmente la relación entre mirada atenazada y quietud. ¿Podrías abundar un poco en ello? Sí, nada, muchas gracias, Rafa, por tu pregunta, y como he dicho anteriormente al inicio, gracias por todo lo que hablamos y por lo que me enseñas y nos inspiramos. Sí, la quietud, creo que esta mirada atenazada atenaza, ¿no?, valga la redundancia, ¿no? Es decir, es un juego de palabras, como habéis imaginado, nada original, por eso lo llamé la mirada atenazada, ¿no?, de Atenizo, y por lo tanto, efectivamente, hay una quietud que nos viene de la capacidad de deslumbrar que tiene esa visión con la divinidad. Como es una mirada fija, también es una mirada transitoria. Yo siempre lo relaciono con lo que nos pasa cuando miramos al sol de manera fija, ¿no? Y es que realmente creo que hay mucho de eso, porque las religiones construyeron su ritual a través de la capacidad natural de relacionarse con el entorno, ¿no? Entonces, si hablamos de Helios Mitra, pues tenemos que hablar del sol. Es algo muy sencillo, pero es que es así. Y efectivamente, cuando se mira directamente, fijamente a una luz durante un tiempo, no se puede aguantar mucho la mirada, ¿no? Por eso Ateniso, por eso tenemos que quitarla o taparnos, ¿no? La post-pain, me tapo porque no puedo mantenerla. Entonces, la quietud está asociada con aquellos que establecen esta relación con la divinidad, como visualidad o heterovisualidad, y que quedan paralizados, ¿no? Quedan paralizados por el brillo de la mirada, y que eso también puede llevar a un éxtasis posterior, ¿no?, como dicen algunos autores, ¿eh? Es la antesala a una gestualidad, a una relación de éxtasis con la divinidad, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, es una mirada que exige quietud, no que exige, sino que atenaza y que deja y que nos obliga a permanecer quietos, ya que no somos capaces de mantenerla durante mucho tiempo por su intensidad, ¿eh? No es como Blepo o Jorao, que miro y entiendo, y a través de esa mirada más pausada puedo entender y puedo llegar a una comprensión, ¿no?, a una capacidad más cognisciente de la divinidad. Sin embargo, Atenizo es algo que nos deja absolutamente quietos e incapaces de entender. Es decir, digamos que es como el paso previo al conocimiento, creo, por lo que la idea que tengo en la cabeza. Atenizo es el paso previo a establecer una relación más profunda con la divinidad. Primero tengo que verla, pero ver a la divinidad supone un deslumbramiento, una ceguera, una transitoriedad, porque si lo mantuviésemos esa mirada mucho tiempo, no seríamos capaces. La relación con la divinidad, la homovisualidad, exige transitoriedad, si no, no podríamos mantenerla. Gracias, me gustaría retomar, así ya para ir cerrando, mientras se anima algún otro miembro del público, retomar justo lo que has dicho de la necesidad que tenemos de volver a mirar lo que tenemos a nuestro alrededor, y precisamente como historiadores del arte estoy contigo en que no somos una ciencia. Es que no lo somos y no hay nada de malo en ello, porque ser una ciencia no es necesariamente algo bueno. O sea, quiero decir que parece... Es que nosotros tenemos que pensar y dedicarnos a conceptos, y que muchos de estos conceptos
no son reducibles a fórmulas, y que sobre todo actualmente nos encontramos un poco empujados a la cientificidad de nuestra disciplina, cuando yo que pienso lo mismo que tú, creo que nos hemos olvidado de mirar y de observar y de mirar atentamente o atenazadamente a la obra de arte y de recordar que nuestra disciplina estudia un objeto, un artefacto, efectivamente un artefacto en su contexto y como fruto de una serie de elementos tanto del pensamiento, la literatura, un montón de elementos que hay que conocer para poder entender la pieza en ese contexto. Eso en cualquier periodo y en cualquier civilización nos obliga a hacer ese esfuerzo digamos, de empatía con el creador de la pieza o con la pieza en sí mismo para entenderla. Pero me parece interesantísimo lo que reclamas, que es volver a mirar y a observar. Creo que es una cosa que hemos olvidado. Y tener la capacidad de establecer, pues eso, connotaciones, semejanzas y de volver a los textos, que en este caso no son textos de una, podríamos considerar que podríamos encontrar en un manual, ¿no? O en una obra dedicada a la historia del arte, ¿no? Seguramente si tuviésemos o si hiciésemos un manual de historia del arte de la antigüedad, pues a lo mejor no estaba el fragmento que he puesto de la meteorológica de Aristóteles o Polidio o la epístola primera de Clemente, pero yo es que creo que son fundamentales para entender lo que pasa con las imágenes, ¿no? Entonces creo que efectivamente esa relación, y eso al final viene de una capacidad de establecer relaciones que van más allá de los instrumentos que hemos heredado, ¿no? De instrumentos que la disciplina nos ha legado, sobre todo en la época antigua, ¿no? Y más en España, ¿no? Por lo tanto, creo que tenemos que tener la capacidad de ser valientes y atrevernos utilizar fuentes diferentes. A imaginar relaciones que fueron posibles, ¿no? Y que efectivamente lo que hemos hablado antes, ¿no? Hay espacios, hay agentes y hay cuestiones que convivieron de manera mucho más estrecha de lo que imaginamos hoy en día. Por lo tanto, si tenemos las herramientas, claro, siendo respetuosos, siendo críticos y siendo disciplinados, ¿no? Pero si las tenemos, pues, sí, pues podemos fantasear. Sobre todo tenemos que hacer uso de ellas, porque si no estamos, digamos, condenados a tener una visión prácticamente bidimensional de las obras que estudiamos. Ese yo creo que es el problema principal. Antonia levanta la mano. Es momento de cerrar, este coloquio tan interesante, esta discusión tan interesante. Y le voy a pasar la palabra a Antonia para que ya nos despida. Gracias, Jorge. Gracias, Pilar. Bueno, Jorge, nos quedamos ya con 5 minutos y bueno, en primer lugar, darte las gracias. Yo creo que hemos aprendido todos muchísimo con esta conferencia, nos ha hecho reflexionar y no solo desde el punto de vista metodológico, no olvidar los textos, que no sean decoración en nuestros trabajos, sino que volvamos a ellos de forma crítica y dándole la importancia que se merecen. Y creo que, bueno, ese era tu objetivo final. Yo creo que lo has conseguido porque a través de esos matices de la mirada nos has hecho ver que hay todo un abanico de posiciones y de posturas hacia la imagen. Y me ha parecido muy interesante, no sé si nos queda tiempo, vamos muy justos, pero me pregunto, hablabas de la heterovisión y de cómo la visión del cristianismo cuando se veía al Hijo de Dios era heterovisión, igual que, porque era la representación material de Dios, igual que imagino que sería heterovisión mirar a la imagen de culto cristiana. Entonces, creo que todas estas implicaciones que estás diciendo tienen mucho que ver también con la relación que se tendría con la representación material de la divinidad, y me parece un tema muy interesante y que estoy segura de que bueno, que tienes ahí muchas cosas por las que tirar y mucho hilo del que seguir tirando y pensando. A mí también, a mí de verdad os he puesto la imagen y la obra de esta Rachel Nice porque me pareció enormemente lúcida e inteligente y muy nos da una herramienta muy interesante, ¿no? Para estudiar pues, cuestiones de la mirada, pero también, como tú dices, ¿no? Relacionarlos con las imágenes, ¿no? Hasta qué punto las imágenes eran o no la divinidad o eran un instrumento que utilizábamos para relacionarnos con una entidad o que utilizaban para relacionarse con una entidad superior, ¿no? Cuando Ateniso se utiliza para relacionarse con las herramientas litúrgicas, creo que tiene especial sentido en cuestiones de ritual griego, ¿no? Que era
que la mayoría de los autores griegos utilizaban una instrumentación litúrgica muy compleja, pero también estoy pensando también, claro, en el interior de las iglesias ortodoxas, ¿no? Con la separación que hay de la mirada y de los espacios. No veo a Dios, no me dejan verlo, veo los instrumentos, ¿eh? Por lo tanto es una heterovisión que también me exige esa fijación de la mirada, pero es una fijación, digamos, en un nivel, no en un nivel inferior, en un espacio distinto a ver directamente a la divinidad, ¿no? Ambas me exigen una mirada atenazada, una mirada fija, pero son distintas, ¿no? Por lo tanto, sí, yo creo que es un tema interesantísimo y que, bueno, recién acabo de empezar, ¿no? Por tu amable invitación, como he dicho, tengo muchas preguntas y, no sé, pues ojalá pueda seguir haciéndomelas y con vuestra ayuda y con vuestro diálogo, pues a ver si avanzamos algo. Pues muchas gracias, estoy segura de que sí, de que dará fruto a estudios muy interesantes. Muchas gracias por tu conferencia tan interesante y muchas gracias, Pilar, por la conversación también tan interesante y sugestiva. Muchas gracias a todos los asistentes que habéis estado aquí haciendo preguntas y acompañándonos. Y bueno, solo queda decir que la semana que viene nos vemos otra vez, el jueves a la misma hora, y que estas conferencias se irán colgando a lo largo de la semana que viene, tanto en el canal UNED como en YouTube. Así que si tenéis ganas de volver a reflexionar y repensar en la mirada, os animo a que os dirijáis allí para verlas. Muchas gracias a todos y que tengáis buena noche.